Instructor. En este video voy a suponer que ya sabe algunas cosas y hemos cubierto esto. Hemos demostrado esto en otros videos que el seno de x más y es igual al seno de x coseno y más y. Luego intercambias los cosenos y los senos. El coseno de x seno y. Y luego el coseno de x más y es igual al coseno x coseno y menos seno x sen y. Una vez más. Hemos probado esto en otros videos y luego hay otras propiedades que conocemos del coseno y el seno, que hemos visto en otros videos. El coseno de x es igual al coseno de x y ese seno de x negativo es igual al seno de x. Y eso, por supuesto, la tangente de algo se define como un seno sobre coseno de ese algo. Ahora, con eso fuera del camino. Quiero llegar a una fórmula para la tangente de x más y expresada solo en términos de tangente de x y tangente de y. Puedes verlo como el antilogaritmo de lo que hicimos aquí para el seno y el coseno. Bueno, lo inmediato que podrías reconocer es que la tangente de x más y según la definición de tangente es lo mismo que el seno de x más y sobre el coseno de x más y. ¿Y a qué va a ser eso igual? Bueno, sabemos que el seno de x más y se puede expresar de esta manera. Así que déjame escribir eso. Así que será el seno de x coseno y más el coseno de x seno de y. Y luego, y de hecho, para que podamos ahorrar un poco de escritura, escribiré torpemente. Haré la línea aquí abajo. Porque vamos a poner algo aquí en un segundo. Pero creo que obtendrás el idea. Así que va a haber ese sobre coseno de x más y. ¿Qué es esta expresión cuando simplemente la expresas en términos de cosenos de x y cosenos de y? Senos de x y senos de y. Así que déjame escribirlo aquí. Así que vas a tener el coseno de x, el coseno de y menos el seno de x, y luego el seno de y. Ahora queremos expresar todo en términos de tangentes de xs y ys. Y entonces podría tener sentido decir aquí. Está bien. Bueno, sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos que dividir tanto el numerador como el denominador por alguna expresión que pueda comenzar a hacer que el numerador y el denominador se expresen en términos de tangentes? Y voy a ir un poco al grano aquí. Entonces, en el numerador, lo que puedo hacer es, y voy a hacer esto solo en el numerador, y luego lo haré también en el denominador. Voy a dividir el numerador por el coseno de x coseno y. Y por supuesto, no puedo simplemente dividir el numerador por el coseno de x por el coseno de y, eso cambiaría el valor de esta expresión racional. También tengo que hacer eso con el denominador. Así que sé que esta es una fracción que parece muy compleja, pero se simplificará en un segundo. Así que también voy a dividir el denominador por el coseno de x coseno de y. Y ahora veamos si podemos simplificar esto de cierta manera. En el numerador, podemos ver que este coseno y se cancela con este coseno y. Y entonces ese primer término se vuelve ligeramente en otro color aquí. Entonces este seno de x sobre el coseno de x. Entonces, el numerador, puedo decir que será igual al seno de x sobre el coseno de x es tangente de x. Y luego el segundo término aquí, podemos ver que este coseno de x se cancela con este coseno de x. Así que nos queda el seno de y sobre el coseno de y, que es, por supuesto, la tangente de y. Así que más la tangente de y luego todo eso terminará. Ahora podemos ver el denominador. Así que este primer término aquí. Podemos ver que el coseno de x se cancela con el coseno de x y el coseno de y se cancela con el coseno de y.
Así que podrías ver este primer término aquí cuando divides por este coseno de x coseno y. Simplemente se convierte en 1 y luego vamos a tener el menos. Y ahora este segundo término es interesante. Tenemos seno de x sobre coseno de x, seno de y sobre coseno de y. Así que el seno de x sobre el coseno de x que sobre allí es la tangente de x. Y luego el seno de y sobre el coseno de y su tangente de y. Así que esto va a ser tangente de x por tangente de y. Y así, se nos ocurrió una expresión para la tangente de x más y que solo trata con la tangente de xs y la tangente de ys. Ahora la siguiente pregunta podría decir, bueno, está bien, eso es genial para la tangente de x más y. Pero, ¿qué pasa con la tangente de x menos y? Bueno, aquí solo tenemos que reconocer un poco de lo que hemos visto antes. Déjame escribirlo aquí. La tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x negativo y ¿a qué será igual? Y sé que me estoy quedando sin espacio. Esto va a ser igual a seno de x es lo mismo que seno de x. Seno de x. Y luego coseno de x es simplemente coseno de x. Bueno, esto es solo el negativo de la tangente de x. Así que esta es la tangente negativa de x. Y la razón por la que eso es útil es que puedo reescribir esto como siendo, escribe aquí. Esto es lo mismo que la tangente de x más y. Entonces, en todas partes donde vimos una y aquí, podemos reemplazarla con una y. Así que esto va a ser igual a la tangente de x más la tangente de y. Todo eso sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de y. Bueno, sabemos que la tangente de y es lo mismo que la tangente negativa de y. Y eso lo sabemos aquí también. Así que esto podría ser. Podríamos escribir la tangente de y aquí. Y luego el negativo convertiría esto en un positivo. Y para escribir todo claramente, sabemos que también la tangente de x menos y se puede reescribir como tangente de x menos tangente de y todo eso sobre 1 más tangente de x y tangente de y.